obviamente por su importancia intrínseca, pero además porque es y ha sido persistentemente la carencia más alta, a pesar de que ha habido algunos avances relevantes, todavía casi 60% de la población o más carece de acceso a seguridad social, ¿no? Y además dentro de la seguridad social, pues tienes gente que tiene apenas una pensión de adultos mayores de 500 pesos al mes, y luego tienes otros que tienen pensiones de Pemex, por ejemplo, pues mucho más generosas. Entonces, hay una gran desigualdad, hay un fraccionamiento, una diversidad de sistemas no coordinados, en algunos casos generando incentivos económicos perversos, y por eso, pues una de las cosas que recomendamos, el reporte también, digamos, no hacemos recomendaciones puntuales, pero ponemos en la mesa el tipo de políticas que consideramos podrían ser pertinentes para en los siguientes años, y una central, sin duda, es la posibilidad de construir un sistema de seguridad social universal, con una base amplia, no contributiva, y a partir de eso beneficios mayores contributivos. Doctor, definitivamente los pobres cuentan y cuentan mucho, porque si nosotros vemos específicamente los datos del 2016, estamos hablando de 53.4 millones de personas en situación de pobreza, el 43.6% de la población total. Este indicador va a la alza, e independientemente de que pues sean pobres extremos o pobres pues moderados, estamos de acuerdo que la estructura de bienestar está deshecha en este país. Bueno, no diría tanto como deshecha, pero sí creo que tenemos retos bien importantes. Ciertamente en un país de ingresos medios altos, como es México en clasificaciones internacionales, es intolerable que tengamos todavía más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, y una parte importante en condiciones de pobreza extrema, que es sin duda el aspecto más urgente que hay que atender en términos de políticas. Y afortunadamente, como el reporte trata de señalar, hay soluciones bastante claras. Sabemos, una de las grandes ventajas de medir la pobreza de forma multidimensional es que se indica dónde están los problemas, no nada más en qué dimensiones, sino en qué poblaciones. En particular, lo más grave es que hay poblaciones como las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, la combinación de poblaciones. Una mujer indígena rural tiene condiciones dramáticamente distintas en términos de pobreza a un hombre urbano no indígena. Entonces, tener esta información, digamos, es un paso fundamental o un elemento fundamental para construir políticas públicas, y sabemos más o menos cuáles políticas públicas son exitosas. Lo que no hemos logrado hacer es implementarlas de forma sistemática y coordinada en los últimos años. En efecto, una de las ventajas de la medición multidimensional de la pobreza es exactamente ver dónde están las debilidades de la política económica, ver dónde están las aristas, donde la política social tiene que enfocarse y donde tiene que revertir, más allá de indicadores. Hablábamos de cifras, indicadores, porcentajes, pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de familias, estamos hablando de ciudadanos mexicanos que no tienen un lugar en el desarrollo del país, y eso pues realmente pues es problemático. La pobreza es abyecta por definición. ¿Cuáles son estas sensibilidades, estos puntos críticos que ustedes en esta medición multisectorial de la pobreza han detectado, y por supuesto cuáles son algunas de las políticas que ustedes han recomendado más allá del tema de la seguridad social? Claro que sí. Yo diría que hay tres dimensiones que son críticas, en particular por el desempeño que hemos tenido y por el nivel que presentan. Una de ellas, tal vez la más importante, sin duda, es el ingreso. Tenemos una cantidad de población importante que no cuenta con recursos suficientes para comprar una canasta alimentaria o una canasta más amplia, ¿no? Y el país, como sabes, pues, ha tenido una tasa de crecimiento bastante modesta en las últimas décadas, de hecho. Además, ese crecimiento no se ha distribuido de forma igual, es decir, no se ha traducido en salarios, menos en salarios suficientes para la población de menores recursos o con menor capital humano, ¿no? Con menos condiciones, oportunidades económicas. Entonces, ese es un ámbito fundamental. Obviamente, no depende nada más o ni siquiera principalmente de la política social, depende de la política económica, pero yo creo que la pobreza y el ataque a la pobreza por ingresos debe ser una guía de toda la política pública, sin
duda, una guía central, ¿no? Ahí hay básicamente hay dos tipos de problema y dos tipos de pobreza. Uno es el tema de protección social, ¿no? ¿Cómo le haces para que la gente, si pierde su chamba, si hay una crisis económica, no caiga en pobreza, se pueda proteger? Y luego otro problema muy distinto es cómo elevas la productividad de la gente de menores recursos. Y ahí hay un gran reto, porque hoy en día tenemos una cantidad importante de programas, pero son de muy baja escala, están atomizados, no están coordinados, entonces realmente no hay un programa bien integrado, con una escala relevante, que atienda a los productores potenciales de bajos ingresos y les permita desarrollar ese potencial, ¿no? Esa es una. Las otras dos dimensiones, ya mencioné una, es la seguridad social, y la tercera, la alimentación, el acceso a la alimentación, que pues no ha variado de forma muy importante en los últimos años, ¿no? Obviamente las otras dimensiones, educación es muy importante. Afortunadamente ahí la cobertura de educación básica se ha logrado a niveles ya casi del 100%, entonces el reto es pasar a los siguientes niveles, educación media superior y superior para la población de menores recursos. Claro, doctor. Otro rubro muy importante que no hemos tocado también es la carencia por el acceso a los servicios de salud, y sobre todo llama mucho la atención porque en este análisis que ustedes realizan señala que alrededor de 24 millones de personas son las que tienen una reducción y que pues en este momento tienen acceso al servicio de salud. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, ahí tenemos una muy buena noticia. Sin duda ha sido la carencia a lo largo de la última década, donde tenemos un avance más claro gracias a programas como el Seguro Popular, los incentivos que da Prospera a utilizar esos servicios. Entonces, medidas en términos de acceso puro, es decir, si tienes disponibles en principio servicios a los que puedes acceder, ha habido un avance muy importante, ¿no? Ahora, ese es un buen ejemplo del tema de acceso efectivo. No es lo mismo que tengas derecho a ir a una facilidad de salud donde te cubre el Seguro Popular, a que en efecto esa facilidad cuente con medicinas, cuente con doctores adecuadamente entrenados, cuente con un servicio de calidad. Entonces, en el caso de servicios como salud, que han logrado una cobertura muy amplia, pues el siguiente reto es lograr que esa cobertura realmente se traduzca en un servicio de calidad que permita a los hogares acceder a estados de salud mejores. Y esa es la siguiente fase, digamos, para aquellas carencias en las que ya se resolvió el problema de acceso nominal, por lo menos, ¿no? Desde el programa Solidaridad, allá con Carlos Salinas de Gortari, tenemos por lo menos poco más de 3 décadas, casi 4, de política social, de política de combate a la pobreza. Miles de millones de pesos, de dólares, si hacemos las cuentas bien, pues se han gastado en el combate a la pobreza, en el combate a la desigualdad, y vemos que los indicadores siguen creciendo demográficamente en este país. El porcentaje, la mancha de pobreza sigue siendo cada vez más grande. Esto, por supuesto, minando la desigualdad, minando el Estado de Derecho y causando pues muchísimos problemas. La política de asistencia social, la política de desarrollo social en este país, ¿sigue siendo la adecuada? Yo diría lo siguiente, obviamente es una respuesta larga y complicada, ¿no? Pero primero aclarar que sí ha habido una reducción de pobreza en términos multidimensionales importante, en gran medida por estas dimensiones como la salud, pero en efecto, si la vemos en términos de ingresos, la pobreza por ingresos ha estado estancada en los últimos 20 o 30 años, y eso es intolerable, ¿no? ¿Qué ha pasado con las políticas? Desde Solidaridad, que mencionas, ¿no?, de Salinas, hasta la fecha, sí ha habido un avance muy importante en términos de la efectividad de las políticas, es decir, programas como Progresa en su momento, Prospera hoy en día, están mucho mejor focalizados, son mucho más eficientes en su capacidad de llegar a la población más pobre. El tema es que la escala de esos programas sigue siendo muy pequeña, ¿no? Prospera, como ha generado tanto interés internacional, podría dar la impresión de que es un programa muy grande, pero en realidad es un programa que nunca ha superado el 0.4% del PIB. Entonces, la escala de los programas es reducida y para muchas áreas realmente no tenemos programas tan efectivos como Prospera. Entonces, sin duda hay un reto bien importante ahí, pero obviamente el reto fundamental es que es muy difícil reducir la pobreza si no tienes crecimiento sostenido a una tasa relevante y sobre todo si ese crecimiento
no se traduce en mejores salarios, ¿no? Entonces tenemos que tener también políticas salariales, políticas de salario mínimo, por ejemplo, elevar el salario mínimo moderadamente, pero de forma continua, políticas de empleo temporal, universal, inclusive explorar políticas como el ingreso mínimo, el ingreso básico universal, ¿no? Doctor John Scott Andretta. Se necesita mucha visión en estos campos actualmente. Definitivamente. Doctor John Scott Andretta, pues investigador del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, gracias por esta entrevista, gracias como siempre por la atención con nuestro auditorio, con ONU Noticias. Al contrario, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo.